Bueno, pues buenas tardes. Espero que no suceda como le pasó a uno que se puso a hablar tal que a estas horas y al rato le dijo uno desde atrás, por favor, hable más alto que los de atrás también queremos dormir. Entonces, no lo voy a dejar. Bueno, yo con la idea que cuando me planteó Fernando Fernández lo de venir a las jornadas a Podemos, pues vengo con todo el interés, como haremos si cualquiera de los partidos políticos que están en liza en estos momentos de cara a las elecciones pues se interesan por estas cosas, ¿no? Porque para algunos de nosotros ha sido nuestra vida activa, ha sido el tema líder. Nosotros como asociación nos creamos hace 30 años, este año hace 30 años, cuando entramos en la Unión Europea, pensando en aquello de la Ley de Agricultura de Montaña, y después salió Líder, que nos pareció una idea magnífica para lo que nosotros pensábamos. Y fuimos uno de los primeros 50 y pocos grupos en España que nos eligieron con el proyecto que presentamos, de los 214 o 217 en Europa. Creamos la primera red de grupos de desarrollo de Europa, que es la de Castilla y León, Huebra, en la que yo en este momento soy presidente, espero ya que por poco tiempo, o sea que la primera de toda Europa. Y después creamos la Red Española de Desarrollo Rural, pero no la creamos, sino que fuimos los que cogimos el teléfono y llamamos a conocidos y demás para juntarnos en Madrid para crear la Red Española. Y después la Red Europea, lo mismo, ¿no? Llamando a Madrid, a todo el mundo y creamos la Red Europea. Y después hemos estado por América Latina extendiendo la idea de que esta metodología es buena no solo para lo rural, sino para lo urbano y para lo participativo. Cuando el 15M, cuando surge todo el tema de Podemos, pues esto encaja como un guante, este asunto, ¿no? Si hay alguna cosa y por algo merece la pena el tema del líder, es porque es el único dinero de toda España, de toda Europa, que la gente lleva decidiendo sobre el mismo desde el año 92. No haciendo presupuesto participativo y diciendo me gustaría decir algo, opine usted entre A o B, sino no, gestionar el dinero público, a la vez decidir qué hacer con ese dinero y por último pagarlo. Esa idea que nace en el 91 en Bruselas, bueno, nace en varias partes, pero vamos, en Bruselas como iniciativa comunitaria, pues es una pequeña lucecita que duró lo que duró en un momento de algo de lucidez de la Unión Europea, cuestión ahora harto complicada, ¿no? Pretenden volver a orígenes en este último líder, pero al final estamos que las comunidades autónomas ya se encargan de que esto no siga proliferando. Entonces, ¿por qué merece la pena que venga a daros la turra hoy, esta tarde, aquí? Porque creo que merece la pena, sin ninguna duda, agarrar este asunto que tiene la experiencia ya de más de 20 años, porque es como deberían hacerse muchas de las cosas en el ámbito político y social, ¿no? Que la gente opine. Otra cosa es cómo se ha pervertido el asunto. Y ahora hay que volver a retomar. O sea, desde el primer momento os digo, merece la pena el formato, el método. Lo mismo sea para el desarrollo de un barrio que para cualquier forma de trabajo. Que la sociedad civil, organizada o sin organizar, o bien como representantes de asociaciones, o bien como gente que le interesa participar a título personal, debería estar en este tipo de cosas pariendo ideas. Porque esa es la filosofía de base de Bruselas. Se le ocurre a alguien allí decir, ¿cómo le podemos meter un pequeño gol a los Estados miembros? Planteando una iniciativa. Es decir, el 1% del presupuesto comunitario, el 5%, perdón, del presupuesto comunitario, que sabéis que el presupuesto comunitario es solo el 1% del PIB europeo, o sea, una mierda de una mierda, el 5%, me lo dejan para iniciativas de la Comisión, no lo deciden los Estados. Dijeron, va, total, es el 5%, y repartieron para hacer iniciativas comunitarias, de ahí salieron cosas muy para allá. La que ha tenido más éxito, Líder, porque era iniciativa que planteó que la sociedad civil gestionara, decidiera y todo sobre esos fondos. Una media que fue un sueño para nosotros en el año 92, cuando el 91 finales, cuando nos dijeron que teníamos que ir a Madrid a negociar la cifra porque la iban a recortar un poco, no podía ser lo que había habido muchas peticiones, y fueron 400 millones de pesetas, no nos lo creíamos, que esas cifras nos las pudieran dar a una banda de indocumentados de una comarca, ¿no?, como la Sierra.
No solo fue así, sino que cuando nosotros llamamos a los alcaldes y a la gente de la zona para explicar que habíamos conseguido eso y que había que empezar a ponerlo en marcha y que teníamos ideas, iniciativas y había que plantear, la gente, a pesar de que trajimos a Joaquín Araujo para que tuviera tirón y demás, no nos hizo ni puñetero caso, no se lo creían, de que a una banda de Mindundi nos hubieran cascado 400 millones de pelas para 2 años. Bueno, de ahí que solo era una prueba, salió que después nos peleamos y conseguimos que el Ministerio Español decidiera que continuara y continuó para Europa por España. Continuó para Europa Leader Plus por España, una vez con Gobierno PSOE y otra vez estando Jesús Posada de ministro. Yo he estado en el despacho con él convenciéndole y al final lo metieron en la agenda de Berlín a Aznar y lo defendió y lo sacó para adelante, no se sabe cómo. Y salió. Y Líder ha pervivido fundamentalmente por los grupos de españoles y por la Red Española de Desarrollo Rural. O sea, pequeñas cosas que conviene decirlas, no tanto por apuntarnos ningún tanto, sino por decir que peleando las cosas desde un pueblo, yo vivo en un pueblo que ahora no tiene ni 300 habitantes, entonces tenía 500, se sacan cosas adelante y no solo yo, sino en grupo con mucha gente. Vale. Entonces, ¿por qué nace la iniciativa? Que es importante saber por qué nace. Nace porque los que estaban dedicados al tema de la PAC y del mundo rural piensan, vamos a ver, si para Europa lo rural es fundamental, es la identidad de Europa, si pensamos en la gastronomía, en las fiestas, en la forma de vivir, todo eso nace de lo rural que ha sido Europa toda la vida. Entonces, es que eso que es la identidad europea está desapareciendo y no tenemos voluntad política que desaparezca. Y no es una cuestión de presupuesto porque desde planes provinciales hasta fondos comunitarios, hasta PAC, la cantidad de dinero que están poniendo al medio rural son importantes. Sin embargo, a finales de los 80, la despoblación ya es galopante en todo el medio rural europeo, especialmente en algunas zonas. Entonces dicen, ¿cuál es la razón por la cual esto no cambia y no se diversifica la economía, que además de lo agrario pueda hacerse algo más? Y dice, pues la cuestión es fácil, porque no hay ideas. Porque el ámbito político puede tomar decisiones y no las toma, hay dinero y no se ajusta al dinero a lo que debería hacerse. En definitiva, no hay ideas. ¿Quién puede generarse ideas? La sociedad civil. Pongámosle dinero a la sociedad civil para que nos genere ideas, en plan piloto. Que se aprenda de unas cuantas cositas y de ahí se convierta en políticas generales. Luego los gobiernos hagan política de desarrollo rural. Pero era una prueba, era un laboratorio, no era el desarrollo rural. Les da miedo en el último minuto y dicen, pero bueno, solo se pueden hacer cosas de pymes, de turismo rural, de artesanía y de poco más. Le daba miedo tanta libertad, pero al final se hizo eso y un poco más y la gente le cogimos gustillo, especialmente en España, en Portugal también, en Irlanda, y la gente le cogió gustillo al tema de decir, que nos podemos reunir y podemos decidir qué proyectos se nos ocurren y que pueden ser creativos y que además eso después podemos pagarlo, financiarlo y pagarlo. Bueno, esa cercanía, más la ilusión de la gente que estamos en ese tema, más una serie de situaciones concretas y de gente que quiso hacer las cosas, tuvo un éxito fulgurante en 2 años. Tanto es así que defendimos la continuidad y la conseguimos, como os decía, desde España y luego Líder Plus y demás. Bueno, lo que no fue posible es que hubiera políticas generales después. O sea, lo del turismo rural estaba tan chupado que fue a hacer así y salió en todas partes. Hoy la gente cree que eso del turismo rural, pues que es una cosa que ha surgido. No, surgió porque el Líder se gastó más del 50% de la pasta de los primeros, por lo menos de hasta Líder Plus, más de la mitad del dinero se ha gastado en turismo rural. O sea, nosotros fuimos a la Junta a ayudarle a hacer la legislación que no había. Estábamos financiando una cosa que no existía. Por lo tanto, era una cosa, cuando poco, alegal. Y ya empezaban a incordiar algunos de la hostelería convencional y le dijimos, hay que hacer una legislación. Ayudamos a hacer la legislación porque financiamos algo que no existía. Hoy eso es impensable. Financiar, yo qué sé, cualquier cosa. Hay que financiar algo legal. Vamos a ver, si los laboratorios y la gente que inventa cosas se limita a pensar que solo lo que esté pensado se puede pensar sobre ello, esto es una locura. No, la creatividad tiene que ser un poco más allá de lo normal, porque si no, para lo normal ya que lo haga la administración, no hace falta. ¿En qué ha terminado convirtiéndose todo esto? Pues lo que inicialmente era solo sociedad civil, automáticamente dijeron, no, esto tiene que haber también representación municipal. Bueno, que la gente de los pueblos, los alcaldes de los pueblos, los hay creativos y los hay activos y los hay, pues por supuesto, ¿por qué no? Pero yo les decía siempre, no hay ninguna necesidad de que haya aquí alcaldes. ¿Por qué? Porque terminamos mal. Y así ha sido, se terminó mal. ¿Por qué? Porque cada alcalde iba a lo suyo o a lo del partido.
para empezar. No a la creatividad, sino a otra serie de intereses. Siempre con todas las salvedades, ¿eh? Cuando hago generalidades siempre hay gente que se puede sentir ofendida. No, hay gente que ha aportado cosas y demás. Pero yo le decía a los alcaldes, vamos a ver, si el tema no tenéis que venir aquí a rascar de esta pequeña cantidad que es el laboratorio. Lo que tenéis que ir es con ideas, las que tenéis, y mejores si pueden ser que estas, o con el ejemplo de estas, ir a la Junta y a la Diputación y plantearles un plan comarcal de desarrollo con pasta, no con estas cosas, que era algo de dinero, pero con pasta. Si aquí preocupa al sector ganadero, pues a ver qué se hace con el sector ganadero. Si aquí preocupa el tema de turismo, que se hace, tal, pero en gordo, en serio, y no invertir, no sé, 1 millón de euros al año, que es la media que se viene invirtiendo, ahora ya no va a llegar ni eso, me refiero de fondos que se dan, que antes se daban al 50, ahora ya mucho menos, al 50% de subvención. Es decir, ¿no? Ir a cosas de envergadura, a la vez que infraestructuras, a la vez que otras cosas, pues meter por lo menos 6 millones de euros por comarca al año, que no era una cifra tampoco tan brutal en aquellos tiempos. Me refiero ya mediada la década de los 90, al líder 2, 95, 98, perfectamente podía haberse hecho eso. No, desarrollo rural es esa tontería del líder. Y en eso hemos quedado, en que el desarrollo rural es el líder, pero me está usted engañando. ¿Usted cree que somos tontos o qué? O sea, que manejas un presupuesto de 1 millón de euros escaso para incentivar inversiones en el medio rural y crees que con eso vas a hacer el desarrollo de una comarca. Resultado final, que con líder o sin líder se ha seguido despoblando esto a un ritmo acelerado. ¿El líder ha tenido responsabilidad? El líder ha hecho lo que ha podido, pero ha sido, no sé, ponerse una tirita para una cornada. O sea, es que es ridículo este tema. Ha sido un engañabobos, directamente. No solo eso, sino además copado, porque cada vez más el ámbito político se ha ido metiendo. Y la fórmula es bien sencilla. A partir del líder 2, orden de los partidos políticos. Castilla y León, que conozco bien, pues resulta que tú miras la lista de los 44 grupos de acción local y los presidentes de los grupos son o alcaldes o otros cargos del PP, más los que no son alcaldes son exalcaldes o gente muy próxima al Partido Popular. Pactan los empresarios más más el de la moto, ya tengo mayoría absoluta y ya está copado. Cuando no hay algún vicepresidente de una diputación, cuando no tal, o cuando no como en Salamanca, que es el sumum del caciquismo, es que al grupo que se pliega y que es mío le doy la pasta de la diputación, ahora ya se lo doy a todos, pero cuando tú vas a pedir una cosa a grupo de acción local, si te la niega o no van a la agrupación local, van al presidente de diputación, oye, que me haría falta dinero para el no sé qué. No te preocupes, ya llamo yo al grupo de acción local que te lo dé. Con lo cual es más cómodo que andar peleándose en una comisión en la diputación. Directamente se le da y hacer puñetas. Y al que no es de la cuerda no se le da y se acaba el rollo. Y si no se gasta el dinero, importa 3 puñetas, aunque haya que devolver dinero a Bruselas. En este último líder, 54 millones de recorte en Castilla y León, 54 millones sobre 200 y pico, y todavía ha quedado medio millón de euros largo que ha quedado en Bruselas porque no ha habido capacidad de gastar. Ha quedado medio millón que se ha cerrado el 31 de diciembre, o sea, en octubre, pero la cifra más o menos supera el medio millón de euros que todavía queda, permitiéndole a los grupos que aumentaran el 25% de gasto de funcionamiento y que justificaran todo lo justificable para que fuera el menor dinero. Tal es así que en Salamanca, que financia la Diputación a los grupos, esta semana pasada han vuelto a financiarles ya para poner en marcha la dinámica nueva, ningún problema, todo miel sobre hojuelas porque los presidentes son todos del Partido Popular o similar. Ha de cocir no es el caso, pero en el caso de los otros, tal para cual. No hay ningún problema de financiárselos y de decir ya está, porque, bueno, esto es de la casa, esto está controlado y asunto terminado. O sea, todo lo que hay. Es decir, ¿merece la pena pelearse por esto en este momento? Sí. ¿Por qué? Porque es el único espacio democrático donde de verdad la gente decide sobre el dinero y sobre la gestión, a pesar de que lo han burocratizado hasta el infinito, a pesar de que en el líder CAL, o sea, hubo líder 1, líder 2, líder plus, y luego líder CAL pasó a ser ya programa de la comunidad autónoma, metido dentro de los planes de desarrollo rural de cada comunidad autónoma, con lo cual es enfermiza la burocracia, problemático todo, bueno, papeles y papeles y papeles y desastre para poder hacer las cosas. El resultado es que ahora mismo todavía está más controlado, o sea, más controlado en el mal sentido de la palabra porque no aporta nada, y donde se apunta un tanto la comunidad autónoma como si hiciera algo, y curiosamente os puedo dar un dato. Si ahora mismo un promotor quiere invertir 100 euros
en un proyecto. Y le dicen que sí, que le van a dar, dándole la máxima subvención, le van a dar 35. De esos 35, del orden de 28, 27, 28 son de la Unión Europea, el 75%. El resto de la Junta de Castilla y León, que lo cofinancia. O sea, 7, 8 euros o una cosa así. 7, 8 euros, por ahí, 5, 6, 7 euros, una cosa así. El Gobierno central no pone nada. Imaginaros que de esos 6, 7, 8 euros que aporta la comunidad autónoma, el dinero nacional, solo en IVA, recupera el 21% de la inversión el Estado español. O sea, no es que no pongan nada, es que engañan, miserablemente. Aun con todo, merece la pena pelearse por eso, sí, para democratizarlo y para que esto cambie, porque si aquí todo es caciquismo y la provincia de Salamanca tiene un plus respecto al resto de Castilla y León, por nuestras condiciones sociológicas y nuestra gaceta regional, esto va así, que encima ganan dinero con la manipulación directamente, pero dinero a las puertas como ningún periódico en papel en toda España. Bueno, pues aquí que hay un plus de caciquismo, es decir, tienen otro instrumento más para caciquear, que además le importa 3 puñetas que se devuelva dinero a Europa, porque al final para lo que vale este dinero es para que esté controlado por quien lleva gobernando desde Isabel la Católica, directamente. Entonces, se tiene que saber quién manda. Entonces, si tú vas a pedir dinero, pasas y me dices, me rindes pleitesía y me dices, voy a presentar un proyecto, ¿dónde tengo que besar o lo que corresponda para que me lo den? Y entonces tiran, te lo doy, no te lo doy graciosamente porque soy muy bueno y te lo voy a dar a ti, pero ya verás lo que tendrás que hacer posteriormente, ¿no? La mafia italiana, unos jodidos aficionados al lado de estos, unos aficionados. Entonces, el asunto es que esa es la historia, es decir, yo te doy y si no me lo gasto, da igual, se devuelve a Bruselas, da lo mismo que se gaste el dinero que no se gaste. El tema es que se sepa que esto es nuestro, que tienes que pasar por aquí para darte el visto bueno, que se sepa quién manda. Este es el tema de cómo está. Por lo tanto, es completamente necesario, completamente, digamos, y siempre que generalizo, habrá molestias y hay grupos que no son así y hay sitios donde, y en este momento incluso hay mucha gente que no generalizo, ¿no? Sí, ¿vale? Bueno, pues yo vengo a hablar a un ámbito, vengo a hablar a un ámbito político y la experiencia que yo tengo, tú di lo que creas conveniente, estamos en un país libre y democrático. Te digo mi experiencia, líder 1, iniciativa comunitaria, líder 2, iniciativa comunitaria, líder plus, líder plus, iniciativa comunitaria, líder cal. Nosotros, lo controla la comunidad autónoma, no fuimos, o sea, no, vetado, se nos quitó el programa. A mi asociación. No tenemos líder, desde el líder plus. O sea, ¿vale? Bueno, pues tú luego, y sí, y nosotros hemos querido y trabajamos en eso, pero vivimos ya la situación en carne viva y lo explico, pero no con la visión solo de mi asociación y mi visión. Yo te puedo decir que en Andalucía es lo mismo, pero del otro lado. Exactamente lo mismo. Que al final, como no hay inversión en el medio rural porque ya no hay gente, que al final no hay dinero porque a la gente que tiene poco dinero los bancos no le prestan, que al final tal, y se le da todo el que pide lo que pida porque no hay ni proyectos, también es verdad en este momento. Pero que hay un control, bueno, nada más echemos esta cuenta pública, ¿por qué sin tener la mayoría, más que un tercio, como mucho, el 30 al 40% de representantes en las juntas directivas o los órganos de decisión? Los ayuntamientos, el ámbito político, ¿por qué en Castilla y León de los 44, 40 o 38 son alcaldes del Partido Popular? ¡Qué casualidad, coño! Y en Andalucía del Partido Socialista. ¡Qué casualidad! Este es el tema, es decir, estos son datos objetivos, no estoy discutiendo nada, datos objetivos. Si diera igual, podía ser el presidente de la Asociación Cultural de tal pueblo. Coño, es que está politizado hasta las cachas y estoy en un ámbito político. A mí me han invitado a un partido político para que cuente mi visión de las cosas. Vale, pues luego tú explicas lo que creas conveniente y yo te escucharé y ya está.
No pasa nada, Gele, que puedes hablar perfectamente y no hay ningún problema y darás tu visión. Sí, sí, y estamos en el proyecto. Que sí, que estamos, pero yo no soy corporativista. Y una cosa es el ámbito de trabajo, de un proyecto de cooperación. Soy presidente de una red de grupo de desarrollo y no estoy hablando como presidente de una cooperación de desarrollo, estoy hablando como Ángel de Prado, que le han invitado personalmente y yo vengo a decir mi visión de las cosas. Y doy datos. Y los datos a mí me parece que son relativamente objetivos. Pero luego tú di lo que creas conveniente y lo debatimos. Ya está, ya no insisto más en la crítica de cómo está la situación, la que yo veo. Yo lo que digo es que es imprescindible que se retome este tema por parte del ámbito civil primero, político posteriormente si el ámbito civil no dejan estar. Pero aquí esto tiene que cambiar y no puede ser que ni aquí en Castilla y León, o en Andalucía de otro color, o en Valencia de otro color, los grupos estén copados políticamente por mayorías del partido gobernante. No, esto tiene que ser plural. Tiene que entrar las asociaciones civiles, las de ganaderos o las de culturales o lo que se mueve o las cofradías, y en un territorio lo que mueve la gente es las cofradías. La gente tiene que entrar a decidir y a pensar ideas, no solamente a repartir lo que le venga burocráticamente, sino a generar ideas. ¿Por qué lo digo? Porque si no, esto podía ser perfectamente una ventanilla atendida por un funcionario. Para repartir subvenciones no hacen falta ni técnicos, ni gerentes, ni nada. Un funcionario público con una decisión política detrás, que es como se toman las decisiones en una democracia. El electo público decide y el funcionario ejecuta. Esto es un ámbito distinto. Permite esta democracia, es decir, que la gente decida. ¿Por qué es importante eso? Primero, por profundización democrática. Pero en segundo lugar, más importante todavía, es porque los problemas que tenemos a nivel urbano, a nivel rural, en esta sociedad europea nuestra, son tan graves que no tienen una solución con las cabezas solo de los políticos o las cabezas de los técnicos. Hace falta muchas cabezas y muchas voluntades para que podamos dar respuesta al despoblamiento, al uso del territorio, a mil cosas. Ideas que se me ocurren que se podían hacer con líder y que ahora simplemente se limitan a ver quién viene con un proyecto, si cumple o no cumple los baremos y si le doy la pasta. Y bueno, y se la doy y probablemente haya muchísimos grupos que están deseando de que lleguen proyectos curiosos e innovadores. Pero los grupos tendrían que dinamizar mucho más todavía y estar moviendo cosas como, por ejemplo, cómo hacemos para que los comunales que hay en esta región nuestra, que son nada más y nada menos que 2 millones de hectáreas, que no son de los ayuntamientos, que no son del ICON antiguo, que no son de la Junta de Castilla y León, que ahora se llaman Monte de Utilidad Pública, montes consorciados, no sé cuántas cosas. Eso en su origen eran comunales y la propiedad sigue siendo comunal. ¿Qué significa? Que no es del ayuntamiento. Aunque no quede nadie para gestionarlo, lo está gestionando el ayuntamiento. Pero no es así. Eso es del común de vecinos. Los vecinos que vivan allí tendrían derecho a utilizarlo y a gestionarlo con criterios que han tardado casi 800 años en generarse. León es media provincia de León larga. Media provincia de León son comunales. De los 4 millones de hectáreas de comunales que hay en este país, 2 millones y algo están entre León, Burgos y Palencia. Y luego sumamos otras también, como es Salamanca y demás. Pero sobre todo se concentran allí, que es una idea muy antigua que ha funcionado porque es muy lógico, ¿no? Aquí el uso del territorio se hace comunalmente y no es de la autoridad, es anterior a los municipios, es anterior a los ayuntamientos, es la gente que no solamente gestiona políticamente, gestiona territorialmente. Cuando se corta este monte, cuando se saca a pastar, aquí en el día San Juan, aquí el día San Pedro, porque una semana de diferencia era significativa. Todo eso fueron 800 años de desarrollos. Dime. ¿Cómo? Pues porque se ha ido, no hay gente. Y poco a poco los ayuntamientos se han hecho cargo de ese asunto y en muchos casos en los años 60, 70 se consorciaron con la administración. Muchos de ellos fueron para poner pinos, eucaliptos y la de Dios. Y en otros casos, pues montes porque las mejoras solo las puede acometer la administración. Pero eso
La propiedad, ningún registro verás que pone que ese territorio que se llama monte de utilidad pública sea propiedad del ayuntamiento de tal. No, eran comunales. En León, ni te cuento, lo gestionaban las juntas vecinales y siguen gestionándolo, aunque muy en precario. Bueno, imaginaros lo que se podría hacer con esos territorios, que lo difícil es acceder a la tierra para cualquier cosa en este país, lo que se le podía ofertar a gente joven para que se fuera allí a vivir. Y Leader financiar en plan piloto, una prueba, 2 pruebas en 3 pueblos, grupos de jóvenes que fueran a vivir de otra manera, un poquito más en comunidad, reabrir algunas casas que a veces son comunales, que estos pueblos, con los beneficios que sacaban de cortas o de historias, se hicieron las traídas de agua, se hicieron las escuelas, se hicieron los consultorios. No los hizo la administración. A esos pueblos no llegó la luz hasta ni se sabe cuándo. Pero la carta de correos diciéndole a los hijos de aquellos hombres que fueran a morirse a Marruecos a la guerra, eso sí llegaba. Eso sí llegaba. Pero no llegaban los servicios, se los tuvieron que hacer ellos. Y ese patrimonio que está ahí es un recurso potencial importante. Se podrían hacer contratos territoriales con este grupo de jóvenes y decirle, vamos a ver, te vamos a dar 6, 7, 8.000 euros al año para tus gastos básicos. Una renta básica sería maravilloso para hacer estas cosas. Maravilloso para hacer estas cosas. Y te damos un pequeño dinero pues, para los materiales que con la ayuda de un albañil o sin albañil porque son bricolaje, lo hacéis vosotros, arreglar la casa. Os comprometéis a una media hectárea de huerta, os comprometéis a no sé qué, a mantener esto limpio. Y a base de esos compromisos os adjudicamos un dinero público y probamos a ver qué tal funciona. Y vamos revisando cada año. Eso perfectamente se podía hacer de un grupo para luego ver si eso funciona, empezar a hacer políticas públicas y en vez de decirle a nuestros jóvenes que tenemos metido aquí en la cabeza que el objetivo en esta vida es estudiar para ascender socialmente, vivir clase media, tipo clase media europea, pero aunque sea en Frankfurt o sea en Sydney, vete de aquí, lo que sea, para vivir con 3.000 euros al mes si puede ser, tener casa, tener coche, tener no sé qué, hijos educados de tal manera, no le ofrezcas jamás a tus hijos el tema de quédate en el territorio, vive de otra manera, no abandones tu cultura, tu entorno, tu familia, tus amigos. Es un modelo que perfectamente hoy hay que empezar a hablarlo. Decir esto en la sociedad en general suena a chino. Decirle a alguien de Madrid que se venga a reabrir la casa de la abuela, poner en marcha la huerta y tal, le suena a chino. Pero que yo sepa, hay como 14 millones ya de pobres en este país, gente que no come. Y estos territorios abandonados, refugiados por todas partes que no pueden venir a ocupar estos territorios. ¿Por qué? Bueno, esas cosas deberían hacerse con Leader, por ejemplo, ¿no? Empezar a plantearse qué hacemos con la limpieza de montes con criterio y además generando un modelo de biomasa y de cambio de modelo energético para que no tengamos que seguir dependiendo del petróleo que no lo vamos a poder pagar. Hoy hemos batido el récord histórico de la deuda española, hoy. Récord histórico. Hemos superado en un poquito, en el mes de marzo, el 1.080.000 millones de euros de deuda. O sea, tenemos más que el presupuesto, que el PIB de un año. Por primera vez en la historia de España. Ya hemos subido solo en marzo 14.000 millones de euros de deuda. Lo están haciendo fabuloso. Y encima repartiendo el recorte de aquella manera. Bueno, empecemos a pensar que es que, claro, el neoliberalismo y demás, no quiero ir a hablar de estas cosas, pero decir que el petróleo hay que dejar de producirlo por el cambio climático, hay que dejar de utilizar lo que utilizamos de petróleo en abundancia, hay que cambiar de modelo de vida. Eso es justo lo contrario que dice el capitalismo y el liberalismo, pero es que los recursos son limitados. Somos 7.000 y pico millones de habitantes en el mundo, 7.000 y pico millones de habitantes, y no da el planeta para este nivel de vida que estamos acostumbrados. Y ya hay 20 millones de la población española, casi la mitad, que ya ni siquiera llegan a fin de mes con este modelo. Luego empecemos a replantear otros modelos. Pasa que aquí está metido en los genes de determinada gente. Nuestros clásicos son el hambre, ¿no? ¿Quién no le tocó leer el Lazarillo, aunque fuera por obligación? ¿Y de qué se hablaba ahí? Del hambre. Es un clásico en la historia de España, ¿no? Es decir, salir con el palillo en la boca, aunque no hayas comido, para decir, ya está, ¿no? Pero el buscón es el hambre, todo es el hambre, ¿no? Entonces aquí lo tienen muy claro algunos, lo tienen grabado en los genes. Aquí no hay para todos. Como no hay para todos, hay para los que hay. Para los de siempre hay. Y los demás que se vayan de la región, que se vayan del país, pero esto no cambia.
Y evidentemente es una locura seguir pensando así con un modelo como el que tenemos agrícola de contaminación, con un modelo bestial en el uso de la energía, y como eso hay que cambiarlo sí o sí, cuanto más tardemos, más nos va a costar, más problemas vamos a tener, y podríamos hacer una transición bastante llevadera de que todo el mundo fuera bajando el pistón y que todo el mundo no pasara frío a nadie, con otro método, no falte comida y sana con otras formas de producir, en vez de andar exportando e importando alimentos de todas partes. Y esa transición, como ver que hacerla, o la hacemos por las buenas o va a ser muy dolorosa. Y, hombre, en un país que ha invertido tanto en la formación de la gente, aunque haya tanto fracaso escolar, tanto desastre, tenemos capacidad de hablar todavía y de resolverlo de modo sensato y no a tiros. Que es como puede acabar si hay un porcentaje de la población que se niega a todo, se niega a compartir, se niega a que haya renta básica, se niega a todo. Pues la cosa seguro que se va a poner violenta y no tenía por qué, porque lo podemos resolver hablando. Esa es la gran diferencia que puede haber hoy con 1936, que fue lo mismo. Había más población y había gente que no tenía para comer y un gobierno intentó resolverlo y hubo gente que dijo que las tierras no se tocaban y se acabó el rollo. Y esto, por las buenas o por las malas, pues se tira del ejército y se acabó la discusión. No podemos volver a esas andadas de ninguna manera. Entonces, lógicamente, hay que hacerlo de otro modo. Esto sería una forma de probar hacer las cosas de otro modo. Y para eso hay que pensarlo juntos y actuar juntos. Y por eso es preciso todo. Yo no estoy diciendo ahora que los grupos se cambien de arriba abajo, que se echa no sé quién. No. Decirle a la gente y transmitirle a todos los partidos políticos y a la gente que se animen a pedir la entrada en los grupos de acción local para participar, pensar, decidir y decidir en democracia y no con el control mayoritario de nadie, sino con el diálogo y con buscar fórmulas que nos parezcan a todos y llegar a consensos. Y lo que se llega a consenso se hace y lo que no se espera o se madura hasta que llegue el consenso. Eso es lo que creo, que para lo que es valiosísimo el tema de los grupos de acción local, valiosísimo. En lo que son ahora, en absoluto. De hecho, nosotros, la Junta nos cortó en seco la posibilidad de gestionar el Lidercal y en este líder actual no nos hemos ni presentado, ni nos hemos reunido para presentar proyectos porque ¿para qué? ¿Para qué? Si no creen en esta historia. Si la Junta de Castilla y León no hace más que hablar de despoblación porque se lo hemos metido nosotros en la agenda hace ya 6 años, pero no se lo creen. Porque creen que el buen modelo es que haya ciudades grandes, que la gente viva y gaste lo más que pueda y que se atienda al campo desde la ciudad, porque total, hoy con los coches y con los tractores y con la maquinaria se puede atender todo. Pero la ganadería se ha inventado poco para eso. No es fácil que la ganadería se atienda desde el medio urbano, mandando un grupo de trabajadores que vayan por las mañanas a ver qué ha pasado con la vaca. Entonces, la realidad es mucho más compleja de lo que esta gente pretende hacer, que solo hay un modelo de vida. El modelo de vida es urbano, con buen sueldo, alto consumidor y en un sitio sin frío ni calor, sin riesgos y con un tal. Y eso es lo que se le ha vendido a la gente joven y eso hoy no es verdad. Hoy estoy viendo yo lo que jamás pensé que iba a haber, ¿no? Toda nuestra vida ha sido, ¿no? Mi generación ya fue la primera que no pasó hambre. La primera que no pasó hambre. No comimos lo que quisimos, no tuvimos caprichos, pero hambre no pasamos. Nuestros padres sí, por la posguerra. Pero a partir de ahí ha sido todo una locura creciente cada año, y de repente estoy viendo gente mucho más joven que yo, pobres. Pero pobres sin quererlo, pobres que no saben qué hacer y pobres que están ya con falta de ropa básica, con falta de higiene básica, con falta, por supuesto, de vivienda, ya ni te cuento. Y a esa gente hay que ofertarle estas posibilidades de nuestros pueblos que todavía tienen todas las infraestructuras, aunque le falte un internet un poco más rápido y más veloz. Pero eso no se resuelve porque no da la gana, no porque técnicamente no se pueda, ni económicamente no se pueda. Luego, tienen carreteras para llegar, tienen calles asfaltadas, tienen agua corriente en las casas, tiene un nivel, el pueblo más pequeño, y tiene un nivel impensable en cualquier país que te salgas de Europa y que te des una vuelta, bájate a Marruecos o vete a América Latina y verás, ¿no? Y esos pueblos están vacíos, ¿cómo es posible? Entonces, eso hay que revitalizarlo con fórmulas, pero claro, hay que cambiar el chip y contar estas cosas a la gente joven. Es decir, ¿qué quieres? ¿Irte a Sydney, a Frankfurt, a no sé dónde, a ganar dinero o vivir aquí una vida más comunitaria, más normal, más de trabajar menos, pero vivir con una dignidad básica? ¿Qué prefieres, pasta o dignidad? ¿Pasta o relaciones familiares y amigos? Esto hoy ni se debate. Y hay que debatirlo, porque si no, ¿cómo vamos a resolver ese
ese porcentaje de población que está buscando comida por los contenedores o que ya no les atiende adecuadamente ni Cruz Roja, ni Cáritas, ni el otro, ni el de la moto. Yo de mi zona conozco un poco el asunto y estamos trabajando con la exclusión. Béjar está dando a la comarca Cruz Roja de Béjar, está dando unas 400 personas comida entre Béjar y comarca. 400 personas al mes, más o menos, comen de aquella comida de mala manera, que encima pueden ser perfectamente garbanzos de México, lentejas de Canadá, galletas, arroz y para de contar, es lo que hay. Los críos están mal alimentados, no comen verdura fresca, no comen cosas frescas y muchas de esas se podían producir. Tenemos montones de huertos abandonados, nosotros estamos poniendo algo en marcha con gente que está en esta situación. No pretendemos solo que se autoabastezcan de comida, que lo intentamos y a veces lo conseguimos, sino sobre todo que empiecen a recuperar la dignidad de tener una ocupación y de darse de comer a sí mismos. Eso es lo que estamos en este momento y es lo que nos creemos. Proyectos de esa envergadura habría que hacer por parte del Grupo de Acción Local a topasto. O sea, venga, huertos en marcha, que además con 4 perras, me refiero, es un azadón, son las primeras semillas, tienen que ser variedades locales, y venga, empezar a recuperar el conocimiento. Cualquier abuelo de los jubilados que está encantado de enseñarte, se pone al lado y te enseña a toda velocidad a hacer esas cosas. Este friki que está contando, bueno, es que otra cosa yo no veo nada clara que vaya a poder ser. Ni siquiera la renta garantizada va a resolver esos problemas. La renta garantizada puede a la gente evitarle el tener que andar mendigando, pero tiene que haber además un proceso formativo y educativo de gestión de la vida de cada uno, de las casas, del dinero. Esto tiene que dar un vuelco y lo va a dar. Con cambio político será más fácil, sin cambio político se alargará y será más doloroso, pero esto se va a producir sí o sí. Porque el debate no puede ser que la clase media española, ya media alta, se apalanque en decir no se tocan impuestos, me saco el dinero no sé dónde, y esté atendiendo Cáritas, Cruz Roja y los CEAS y tal, atendiendo a 13 millones, 14 millones de personas. Y niños malnutridos, y niños sin una escolarización adecuada, y niños que van a ser 8 de cada 10 van a ser pobres. O sea, ¿dónde está el modelo europeo de reparto y de igualdad y demás? ¿Dónde está? O lo recuperamos inmediatamente o esto se hace invivible. Era lo más valioso que tenía Europa, lo que mejor podía exportar al mundo, ¿no? Como repartir un poco la riqueza, y no es luchar contra la pobreza, sino luchar contra la riqueza, lo que hay que hacer, ¿no? Y repartir para que haya dignidad y la gente se acostumbre. Eso es muy complicado cuando la publicidad está todo el día diciéndote gasta, consume, porque si no se para esta dinámica, ¿no? Y crecimiento, 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 pero ¿crecimiento para qué? Si es para repartirlo cada vez peor, si es para preparar más desaguisados, crecimiento para unos. Pero qué locura es esa. No puede haber empleo si no hay crecimiento, pero qué bobada es esa. Lo que será difícil será convertir trabajo en empleo. Esos líderes lo que tendría que estar pensando, ¿qué hacer en mi comarca para crear trabajo? El que hay trabajo para aburrir, lo que no hay es cómo se convierte en empleo. Bien con ayuda pública, bien con fórmulas privadas, pero hay que darle vueltas porque lo que no puede ser es solo estar con los pendientes de que los ayuntamientos le pase algo a la Junta para contratar gente, pero estén los montes abandonados en muchos casos, estén los caminos hechos una pena, esté el patrimonio menor o mayor descuidado, temas de fuentes, de cantidad de cosas que hay por ahí, herrerías, molinos, que está todo manga por hombro. El patrimonio ferroviario, ni os cuento cómo está en este país, que es un desastre cuando es un patrimonio que en cualquier país de Europa genera una movida impresionante de escultura también, es parte de lo que ha hecho el hombre, aunque sea del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Todo eso se podría estar haciendo con la gente, recuperando su dignidad de trabajar con un sueldito ajustado y además su huerta y además comunitariamente, porque ahora estamos enseñados en el individualismo más bestia. Tú a lo tuyo, olvídate de los demás, así no vamos a ninguna parte. Entonces, bueno, esto es lo que yo creo por estas líneas, este tipo de cosas, y luego cada territorio tendrá que pensar cuáles son sus problemas y cómo los resuelve y los convierte en empleo, esos trabajos que hay que hacer. Y este territorio nuestro, de Castilla y León, que es tan rural, que tiene lo que no tiene la mayor parte del mundo. La mayor parte del mundo lo que le falta es espacio físico, tierra, y espacio para vivir, y espacio para producir comida, y agua de calidad. Y aquí lo hay, y sin embargo en la mayor parte del mundo esto escasea, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, China, que se pone como ejemplo del capitalismo más bestia, tiene 700 millones de personas que no tienen agua corriente todavía. 700 millones.
y que en las principales capitales, Shanghái, Pekín, los hoteles de 5 estrellas no tienen agua potable en los grifos, no se puede probar el agua de los grifos. Entonces, es decir, eso es un ejemplo del futuro al que nos espera, de contaminación a base de carbón por todas partes. El modelo tiene que ser como volver a repoblar esto como se repobló en el siglo XI, siglo XII, porque la gente aprendió que o se repartía en pequeñas comunidades de 100, 200 personas, eso sí, no 100 abuelos como tenemos ahora, sino una población más equilibrada, y a gestionar ese territorio para sobrevivir. Y cultivando poco terreno. El cultivo de mucho terreno, de todo el terreno como pasa de la sierra, eso es del siglo XIX, de la presión demográfica. Antes el monte, el bosque no se tocaba, o se tocaba poco, ¿no? Se tocaba poco. Luego ya se tocó mucho más cuando hubo más población y con un uso intensivo agrosilvopastoril. Esto ha sido el uso habitual del territorio 800 años, por algo era, cuando no había petróleo ni había electricidad. A partir de que hay petróleo esto se desmanga todo y aquí empezamos a hacer el loco. Hay que volver a repensar las cosas y no tiene por qué ser volver al siglo XIX ni volver a la Edad Media desde el punto de vista de pasar a hambre frío y tal. No, pero evidentemente en el uso de los recursos hay que moderarse muchísimo con respecto de lo que estamos acostumbrados ahora. Y esto es difícil contarlo políticamente a la gente, muy difícil, porque es una música que no gusta escuchar, pero que va a haber que hacerlo, le toque a quien le toque, eso sin ninguna duda. Entonces, este laboratorio de líder, esa pequeña cantidad, que en el caso de Castilla y León van a ser 3 millones por grupo, tiene que ser para echar la imaginación. Si aquí tenemos un problema con el tema de la ganadería extensiva, nos lo han convertido en un problema, habrá que demostrar que es la única ganadería razonable, la extensiva, y no la estabulación. ¿Que hay que bajar el consumo de carne? Pues que baje del intensivo, porque es una barbaridad. Y que cuando se coma carne será una vez en semana, pero se pagará a precios como se tienen que pagar y que la gente de la ganadería viva dignamente, pues claro, es la única ganadería sensible, la única ganadería sensata y sostenible, y está siendo atacada por una comunidad autónoma que considera que, como si desaparece, qué marda, como si la comida, si no es aquí, se comprará donde sea, pero estamos locos, nos hemos vuelto locos. O sea, esta comarca tiene 90.000 vacas, ¿no? La unidad veterinaria más grande de Europa en extensivo, esta, 90.000 vacas en extensivo. Y no hablamos del ganado bravo, hablamos solo de ganado manso y de carne, ganado de carne. No me digas que esta despensa tan inmensa hay que maltratarla. Cuando están ayudando, se quemó la Sierra de Gata, la ladera que estaba descuidada, no se quemó la que estaba pastada, la zona del Rebollar y la zona de la comarca de Ciudad Rodrigo. Este verano pasado. Asturias se ha quemado en parte por estas historias, el abandono y el abuso de la gente del campo y el abuso de los ganaderos. ¿Cómo con líder empezar a mover para que esta actitud cambie? Para que la ciudad no vea esto como una cosa que ni existe, no sabe dónde viene la carne. ¿Cómo hacemos para que la gestión de estos montes sea mejor cada vez? Los ganaderos puedan aprender a hacerlo cada vez mejor, en base a los usos tradicionales, que son los que han funcionado de siempre. ¿Qué innovaciones se pueden meter en ese tema? ¿Cómo podemos hacer para convencer a la gente urbana de que consuma carne de ganado extensivo, no intensivo? Estas son las cosas que yo creo que hay que hacer con líder. Trabajo en el propio territorio, trabajo hacia el exterior, relaciones con los grupos de consumidores directos en las ciudades. O sea, es inaudito que podamos consumir carne del sitio más raro con el TTIP, ni os cuento, ¿no? Podemos comer solomillo de vacuna a 4 o 5 euros el kilo de Estados Unidos, hormonado y la madre que parió, y aquí, digamos, tengan dificultad los ganaderos o tengan con los precios de la carne. Es una cosa, o que estén consumiendo piensos, ahora ya menos, han estado consumiendo piensos con la soja argentina. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, que tenga que venir la comida de estos animales desde 12.000 o 14.000 kilómetros. Si tuviera el coste ambiental metido de verdad, del transporte de verdad bien clavado, eso sería completamente inviable. Y está siendo. Entonces, bueno, estas cosas serían tal. ¿Qué hacer con todo el tema de las leñas y la biomasa para consumir en cercanías, ¿no? Aquí se está vendiendo leñas para Portugal, que no llegaron al proceso del gasoil como nosotros, sino que mucha gente ha cocinado y se ha seguido calentando con la chimenea y están pagando la leña, sin más, ¿no? A unos precios. Bueno, ¿cómo hacemos que eso se racionalice, ¿no? Y que se conserve el paisaje y que además, bueno, nosotros aquí cambiemos el modelo cuanto antes. Por ahí tendrían que ir las cosas y por ahí yo creo que habría que hablar. Y a partir de ahí ya generaremos entre todos ideas y procesos y ya veremos. Y esta herramienta del líder
para eso debería estar. Y automáticamente que saquen conclusiones de ahí a pasarlas al ámbito político para hacer políticas públicas, no de los grupos de acción local, sino políticas de la administración pública que diga, pues como esto ha funcionado, pues adelante, habría que hacer esto mejor hecho con los aprendizajes que hemos tenido el líder y hagamos estas otras cosas. ¿Qué hacer con todo el tema de la biodiversidad? Estamos perdiendo semillas a punta pala de las variedades locales que han conservado nuestros mayores. Eso es urgentísimo y no hay manera de financiar proyectos de ese tipo porque no, se prefiere que haya transgénicos y semillas de cualquier parte. Todo es así. Entonces, bueno, por ahí había, creo yo que son líneas de trabajo. En vivienda ni te cuento que rehabilitar vivienda de pueblos tan magníficos que tenemos para que la gente joven venga a vivir y no se hipoteque de por vida para inflar a gente que se llevaba 3 o 5 mil euros por piso, como hemos oído estos días, ¿no? Una vida más normalita. Eso va a ser un proceso político y a la vez educativo y formativo con la gente joven que desde que han nacido les han estado bombardeando la cabeza con otra historia. Trabaja y consume. Y entonces lo que quiere es un trabajo por cuenta ajena, llevadero, y a mí me olvidas el viernes, que yo si me pongo hasta la cabeza de cervezas es asunto mío y no quiero saber nada de nada. Tengo el dato personal, pero creo que es extrapolable, un amigo farmacéutico que tiene una farmacia de las 7 de Medina del Campo, él es de Salamanca, una de las 7. Medina del Campo tendrá escasamente 25.000 habitantes. Él solo vende 400 cajas de psicotropos, o como se llamen, de pastillas para el ánimo o como lo queramos llamar. Y si más o menos venderemos esto por un estilo. 4 por 7, 21, 2.100 cajas al mes en una población como Medina del Campo. O sea, allí deben comer pastillas de esas hasta los gatos. Y eso supongo que es igual Ciudad Rodrigo y aquí y tal, por todas partes. Que eso no son diferencias. Qué sociedad más loca, ¿no? Que tiene que estar manteniéndose viva a base de química, ¿no? Manteniendo el coco vivo a base de química. Cuando las cosas toda la vida se ha disfrutado con 4 cosas bien básicas, ¿no? Estar con la familia bien, con los amigos, algunos ratos de charla y diversión, comer un cachito de carne, un chorizo asado, beber un poquito de vino o parecido y la felicidad poco más. El caso es estar sano físicamente. La felicidad luego poco más se hace falta, ¿no? Para todo eso. ¿Y eso por qué no lo vamos a poder conseguir con un nivel de vida de gasto mucho más bajo? ¿Por qué no? Si al final las cosas que te hacen feliz en la vida, la mayor parte son gratis. La mayor, si lo pensáis, la mayor parte son gratis. No como dice la ONCE para vender cupones, ¿no? Que hay otros mundos, pero tienen otro precio. Pues no. Pues no. O sea, bueno, pues esto es un poco mi opinión y espero que podamos debatir con la opinión de Heller después que diga otras cosas, que llevamos juntos años trabajando en esto y en Abraza la Tierra, que es una fundación de un proyecto de cooperación que ahora explicará ella en el cual estamos. Hemos creado una fundación y somos socios. Y ahí estamos, pero aunque estemos juntos pensamos diverso y es bueno pensar diverso y discutirlo, ¿no? Pero yo creo que tengo 30 años, 20 y tantos de líder y creo que mi visión, por supuesto que es parcial, es la mía, es sesgada, pero tengo muchos datos y una visión bastante de conjunto. Me preguntáis ahora por la industria del carbón y no tengo ni idea, pero de esto algo sé y yo tengo una visión, pues, que esto debería cambiar y es imprescindible que en este tema, ahora que está empezando el proceso del líder, que acaban, todavía no se han firmado los convenios del próximo líder, se están preparando los procedimientos de gestión y toda la parafernalia burocrática, para volverse loco, se firmará probablemente en campaña electoral, no le faltará al PP tiempo para que se firme en campaña electoral, se ha retrasado hasta junio para que firmarlo en campaña electoral y decir que están haciendo algo de desarrollo rural. No va a llegar a 3 millones de euros hasta el año 2023, del cual el 25% va para gasto del grupo. Si el grupo funciona, perfecto, el 25% y el 30% si es necesario. No pasa nada si el grupo dinamiza. Ahora, si sirve para caciquear el resto del dinero que no va para gastos de funcionamiento, pues eso hay que cambiarlo. Yo no digo que no merezca la pena y que haya que cargarse los grupos. No, yo lo que digo es que hay que entrar a democratizar eso. Ya, las asociaciones, las personas, los partidos, todo el mundo tiene que pedir entrada ahí y los partidos no deberían entrar como tal partido, sino más bien como, bueno, que la gente tal vaya ahí a apoyar, a proponer ideas, no a tirar por tierra todo lo que hay, no, a proponer ideas, a mejorar todo eso
y a ir modificando un poco la trayectoria de que en vez de ser una ventanilla de reparto de subvenciones, sea un ámbito de creatividad y de debate. Y ya está, con esto acabo. Mira. Vale, yo voy a chinchar. Además, sí, vale, sí, sí. Quiero hacerlo con tus últimas palabras, Ángel. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo con que la filosofía líder es impresionante. Creo que fue un espacio democrático muy innovador y muy pionero. Creo que ese espacio de creatividad y de construcción rural desde abajo era la fortaleza del plan, pero tú lo has dicho cuando has dicho lo de los montes comunales. Has dicho, cuando no hay gente en los municipios, es el alcalde el que termina gestionando los montes comunales. ¿Podríamos decir que los montes comunales se han politizado? Y mi reflexión es, cuando los grupos de acción local empezaron, se construyeron porque había asociaciones de ganaderos, asociaciones de mujeres, incluso había jóvenes en el medio rural. Había una parte importante de los grupos de acción local, que era esa parte de dinamización que esta mañana también se ha comentado y que yo no sé si se ha hecho bien del todo. Y yo no sé si los grupos de acción local tendrían que hacer un ejercicio de autocrítica de saber si realmente ese ejercicio de crear un tejido social que mantuviera a largo plazo los grupos de acción local y que alimentara la participación de los grupos de acción local se ha llegado a hacer de una manera adecuada. Cuando ese tejido social no se ha creado, y esa construcción creativa, colectiva, participativa, la hemos ido perdiendo porque hemos perdido la calle, hemos perdido los bares, hemos perdido el contacto con la gente desde los grupos de acción local. Lo que hemos dejado es la puerta abierta a que el contexto político o los ayuntamientos terminen gestionando los grupos de acción local. Eso no sé si es así, pero mi experiencia lo que me dice es que cuando hemos recurrido a los grupos de acción local para que los grupos de acción local apoyaran económicamente procesos de participación, de dinamización y de construcción conjunta de un plan estratégico para un territorio, su respuesta ha sido que no, que ellos no estaban ahí para apoyar eso, ¿no? Entonces eso es una reflexión que igual también habría que hacer de vez en cuando, ¿no? Yo creo que el tema de la autocrítica de los grupos, no sé si se la han planteado. En general están todos muy conformes de que allí está todo el que quiere. Yo te digo que la realidad no es así. Son muchas las razones, no solamente es responsabilidad del grupo. Por ejemplo, la burocratización ha hecho que muchos de estos grupos, la mayor parte del tiempo del trabajo de los técnicos, sea de mesa, despacho y ordenador. No hay tiempo para ir a... Digo que la mayor parte de los casos ha sido así. No les da tiempo en un horario normal para ir a los pueblos. Siempre hay excepciones. Pero un datito pequeño. ¿Cuántos gerentes de los 5 grupos de acción local de Salamanca viven en la propia comarca? ¿Sabes cuántos? El de Arribes no, el de Adris no, el de Nordeste no, el de aquí no sé, el de aquí sí, el de aquí es la excepción. Pues no hay gerente, vale. Pero técnicos y gerentes en Salamanca que vivan en la propia comarca, que sean de la propia comarca y que vivan allí como uno más, la minoría, ¿vale? Y vas analizando por más sitios y parecido. Entonces, al final se convierte en una ventanilla, se han ido convirtiendo en una ventanilla. Primero porque los técnicos les dicen que la norma es esta y si no la cumples te vas y esto es lo que hay. Los presidentes y tal, viene esto así de la Junta, esto es lo que hay. Aquí todo el mundo va diciendo que esto es de la Unión Europea y esto es lo que hay. Y que si no lo hacemos así no se puede. Esto es lo mismo que decir aquí, la guerra la hace un tanque, pero no se sabe si la conduce alguien, la hace sola la guerra. No, hay muchas causas. Y luego, es verdad que se ha perdido gente, se ha perdido tejido social y socialmente la gente está desmovilizada, desmotivada y acojonada, pensando en cómo salva el mes que viene, en qué va a pasar con su situación de empleo,
y que la gente ya no tiene la juerga que nos teníamos en los 90 de que había que ir a una reunión, estábamos hasta las 3 de la mañana debatiendo cosas y demás. Se ha perdido mucho de todo eso. La gente más joven ya ni te cuento de ir a reuniones e historias, es que ya no hay ni gente joven. O sea, va sumando toda esa desmotivación, todo esto que está convirtiendo en individualismo, y ese es el grave problema que pasa con líder y con casi todo. Al final, una junta directiva decide y de esa junta directiva hay una mayoría que normalmente no tiene mucho que decidir porque esto es lo que hay, pero que si hay algo que decidir, evidentemente va a ser sesgado en la dirección que le convenga a algunos, que ya son los menos casos, porque ya no hay ni proyectos en abundancia como para poder elegir. O sea, no estamos ya discutiendo de si se reparte el dinero caciquilmente, ni siquiera. Porque ojalá hubiera proyectos, pero se han hecho muchas cosas, hay mucha gente que ya no tiene capacidad de hacer más, no le ve futuro, y de hecho nosotros, mi grupo, nos pareció muy mal políticamente lo que nos hicieron al quitarnos del Líder Plus al pasar, pero en el fondo lo hemos agradecido, porque si hubiéramos seguido en Lidercal teniendo que hacer lo que nos obligaba la normativa, era tratar de venderle a la gente cosas para que las hicieran para seguir vivos, y eso a nosotros no nos interesaba, porque somos de la comarca, vivimos en la comarca y no nos apetece encontrarte con alguien que se ha arruinado, encontrarte con el otro que ha cerrado el chiringo, porque las cosas no tal. Entonces, no. Nosotros hemos gestionado un piloto para pensar en cosas nuevas, no para repartir subvenciones. Y ojalá los grupos de acción local pudieran gastarse el 90% del dinero en proyectos que los genera la sociedad y el grupo, y los ejecuta quien los ejecuta y los paga el grupo, no tener que estar como ventanilla. Esa es mi idea de cómo debería ser líder. Ahora, luego cada uno en su comarca ha actuado de la manera que ha creído conveniente y del mejor modo que se le ha ocurrido. Pero en el fondo no está pensada la idea para eso, porque igual que repartes tú el dinero del agroalimentario, lo está repartiendo la Junta. ¿Qué sentido tiene que tú estés repartiendo dinero alimentario? Tiene un sentido de que estar cerca de la gente prefiere que vayas tú, que te conoce, que estás encima, le ayudas a hacer papeles, le hacen muchas cosas. Así deberían ser los funcionarios y a veces no lo son. A veces sí, pero normalmente no lo son. Bueno, pues prefieren eso. Y la fórmula cercana, o sea, en Líder 1 nosotros nos dimos cuenta que la gente eso de que la Unión Europea, desde el año 86 que entramos, en el año 93, alguien le pagara por orden de la Unión Europea, toma un dinero para pagarte las 30.000 pesetas de ayuda para la Casa de Turismo Rural, pues le pareció inaudito, ¿no? La Unión Europea es la única cosa que ha tenido que hasta en el último rincón iba y pagaba alguien en nombre de la Unión Europea, repartido en la Unión Europea. Todo eso que dices es una reflexión que evidentemente hay que hacer, pero yo no perdería mucho tiempo ya en análisis que nos puede llevar a la parálisis. Lo que hay que es mover ya a decir, vamos a entrar y no ni siquiera al llevar todo de nuevo, nuevas ideas, o como decía Marco esta mañana, ¿no? No ir con el adanismo de que ahora venimos los que vamos a resolver la papeleta, no. Pero traemos nuevas ideas y sobre todo nuevos ánimos de trabajo en colectivo, que es lo que no puede ser, que los partidos políticos al final lo han copado todo y al final no, es imperceptible, parece que no, pero al final todo está copado por el ámbito político. Y las diputaciones, en este caso, son un instrumento, una vez más, de lo mismo de siempre. Por eso se perpetúa el asunto.